Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto BTV Estelar. Estamos ya en viernes, finalizando semana. Gracias por seguir con nosotros. Así arrancamos con las noticias. Damos inicio a las informaciones. El magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernando Padilla, denunció que se ha contratado de forma acelerada el personal y traslados, incluso en algunos casos sin el cumplimiento de los requisitos como profesionales para el cargo al que se les ha nombrado dentro del poder del Estado, por lo que los expertos han manifestado su gran preocupación sobre la falta de capacidad que puede existir en estas personas. En tanto, la presidenta de la Corte Suprema también ha reaccionado desmintiendo estas acusaciones. Luego de restringirse algunas atribuciones que competen a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso Nacional, el magistrado Luis Fernando Padilla denunció que la presidenta Rebeca Raquel Obando ha realizado algunas contrataciones de forma irregular dentro del Poder Judicial, además de traslados y respetando la ley de la carrera judicial. Ese decreto y ahora pues le traslada todas estas facultades de nombramientos, traslados y ascensos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia como el máximo órgano jurisdiccional y la máxima autoridad del Poder Judicial. Se entró en vigencia este decreto, pues se hicieron de manera acelerada muchos nombramientos y traslados. Para el caso se ascendió a una abogada que era la subinspectora general al cargo de magistrada de Corte de Apelaciones de lo Civil, lo cual esta persona, ella no tiene carrera judicial. El año pasado se trajo a una persona de una institución financiera, se nombró en el juzgado civil y pues recientemente es ascendida a magistrada de Corte de Apelaciones de lo Civil. Por otro lado, se trajo a un magistrado de Corte de Apelaciones de la criminalidad organizada y corrupción y se traslada a la Corte de Apelaciones del Trabajo. Para profesionales del derecho, estas acciones no conllevan repercusiones para la magistrada presidenta, en la medida que se hayan realizado en el tiempo que le compete. Pero si no cuentan con la correspondiente calificación, el Pleno de la Corte es el encargado de despedir a estos nuevos empleados. Esa reforma en donde le cercenan las facultades a la presidenta de la Corte, deberían de analizar cada caso de la persona contratante y si no reúne con los requisitos, el mérito, debería cancelarle el contrato. Ya entonces se tiene que mandar a hacer una audiencia de descargo sobre estas personas contratadas. Ingresar personas nuevas al Poder Judicial, sancionar o aquellas personas que se van a retirar, no le corresponde ya a la presidenta de la Corte, sino al Pleno. Y la discusión se centra en que se dice que la presidenta de la Corte corrió a hacer algunos nombramientos de algunas personas en el Poder Judicial y hacer traslados que a criterio de algunas personas son ilegales. Aquí hay que analizar que esas cosas son viejas, no son nuevas. Y por otro lado, si algún nombramiento está dentro de ley, hay que respetarlo. Pero si hay algún nombramiento que no responde a los requisitos para ese cargo, eso es anulable. Para sectores sociales, estas acciones no representan nada nuevo para este poder del Estado. En administraciones pasadas ocurrió lo mismo e incluso por ello desapareció el Consejo de la Judicatura debido a contrataciones fuera de orden. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. En tanto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado estos señalamientos y nombramientos, además a discreción que se han hecho con jueces y magistrados y que ella ha dicho ha sido incluso menor en comparación de la administración pasada. A través de un pronunciamiento alegó que el promedio anual de nombramientos de esta administración ha sido del 8%, señalando así que los mismos en los últimos años muestran una tendencia que no refleja un comportamiento desproporcionado, sino variaciones asociadas a las necesidades operativas del servicio. En ese sentido, también agregó que el Poder Judicial cuenta con 650 servidores que sostienen 450 órganos jurisdiccionales y dependencias, también recibiendo un promedio de 120,000 casos anuales. Añadió que solo en el 2025 ingresaron más de 123,000 expedientes al Poder Judicial y que se resuelve un promedio anual de 89,000 casos entre 820 jueces.
En tanto, el magistrado Mario Díaz expresó que la Corte Suprema de Justicia también enfrenta una difícil situación debido a que desde la Secretaría de Finanzas no les han acreditado unos 1.200 millones de lempiras del presupuesto general de este 2026, lo que afectará el correcto funcionamiento de ese poder del Estado. Sí, efectivamente es un tema que venimos arrastrando desde hace un par de años, que al Poder Judicial pues no se le entregan las transferencias tal como en la cantidad que corresponde y con la frecuencia que se necesita. Esta situación se mantiene desde hace algún tiempo y realmente es una lástima en el sentido pues de que la actividad del Poder Judicial no puede funcionar adecuadamente porque se necesitan recursos para distintos proyectos de construcción, proyectos de nuevos nombramientos, proyectos de llenar a los juzgados y tribunales de lo que necesitan en materia logística y por ende pues es una situación que tenemos que ir resolviendo poco a poco con las nuevas autoridades del gobierno de la República. Bueno, eso es un tema que tenemos que discutir. También se necesita dar incentivos a los funcionarios judiciales y también eso es parte digamos de las responsabilidades que tenemos y de la necesidad que tenemos de que se entregue el presupuesto en el tiempo correspondiente, es más que se amplíe el presupuesto para poder atender con mejor el cometido a los funcionarios En otros temas, diversos sectores políticos y analistas también han señalado que la posibilidad de que se pueda concretar un juicio político contra altos funcionarios del Estado podría quedar prácticamente sin efecto en el Congreso Nacional debido a negociaciones internas que estarían desarrollándose entre las distintas bancadas de los partidos políticos. Sectores políticos han señalado que la dilatación en el Congreso Nacional para aprobar la apertura de un juicio político, pese a que se asegura ya se cuentan con los votos necesarios, podría estar vinculada a negociaciones internas entre las diferentes fuerzas políticas, que podrían estar buscando favorecer sus intereses partidarios antes de hacer justicia. A gritos que el pueblo hondureño lo está pidiendo, definitivamente, pero también no desconozcamos que es una retórica de este gobierno. La promesa de campaña política que nos hicieron en su momento que iba a haber un juicio político para el fiscal general por tanta atrocidad cometida por él. Obviamente hay una causal o varias causales para que se dé un juicio político, más sin embargo entiendo que hay negociaciones totalmente en este tema de sectores políticos. Mientras tanto, analistas han catalogado este proceso como un intento de hacer justicia dentro del marco institucional, señalando que el juicio político es un mecanismo contemplado en la ley, el cual establece un procedimiento específico que debe cumplirse para poder ejecutarse. Sencillamente le hago un recuerdo a todos los diputados que hay un compromiso de buscar enmendar los errores del pasado. Si enmendar los errores del pasado significa tener un juicio político, entonces hay un procedimiento que está establecido en la Constitución de la República en el artículo número 234. Ahí se habla también de que para que haya un juicio político, la persona que va a ser acusada se le tiene que presentar pruebas de los abusos o cualquier cosa que hizo mal. Desde el punto de vista del Partido Nacional no existe ningún tipo de negociación política alrededor de este tema, asegurando que lo único que se está haciendo es esperar el momento oportuno para presentar la iniciativa y someterla a discusión, de manera que se pueda garantizar contar con la mayoría de votos. Lo quiere todo el pueblo hondureño y debemos, diría yo, que el Congreso tomar esa aspiración que tiene el pueblo y tomar una decisión. El juicio político como figura hay que aplicarla contra las personas que han violado la Constitución de la República. No le voy a adelantar ni le voy a dar nombres, pero quienes han violado la ley y la Constitución todos lo sabemos. De lograrse la aprobación del juicio político para funcionarios que han atentado contra la democracia e institucionalidad del país, los primeros en enfrentarla podrían ser el fiscal general Joel Zelaya y los magistrados Marlon Ochoa y Mario Morazán, según lo han expresado diputados de las bancadas liberales y nacionalistas. En cámaras de Marvin Andín, les informó José Luis Castellanos.
En tanto, cambiamos de tema porque el presidente Narias Fura ha viajado ya a los Estados Unidos para poder participar en la cumbre de presidentes convocada por su homólogo Donald Trump en Miami, Florida, denominado Escudo de las Américas, por lo que el ministro de Comunicaciones, José Arrieta, aseguró este día que el mandatario presentará buenas propuestas para el desarrollo y el bienestar del país. En sus prioridades de nación. Hay temas fundamentales que se pondrán sobre la mesa como seguridad, migración, inversión y cooperación regional. El objetivo es construir una relación que funcione para ambas partes y para la región entera, con resultados concretos para nuestros pueblos y no solamente en cartas de buenas intenciones. Esta agenda internacional refleja una línea clara de gobierno de Honduras: abrir el país al mundo, fortalecer la confianza internacional, atraer inversión productiva y generar más oportunidades de desarrollo y empleo para los hondureños. Que Dios le dé sabiduría. Y a propósito, también les presentamos a ustedes los presidentes que estarán participando ya en esta cumbre Escudo de las Américas el día de mañana en los Estados Unidos para poder atender el llamado que hizo el presidente Donald Trump y de las cuales pues habrán muchos temas bastante importantes. Por supuesto, uno de ellos será el tema de inversión de seguridad, donde ya se ha firmado un convenio también para que muchos países de América trabajen en conjunto para poder atacar al crimen organizado. En ese sentido tenemos a Javier Milei, quien es el presidente de Argentina, uno de los confirmados, ese presidente de derecha, asimismo Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, además Gabriel Boric, presidente de Chile, también estará Rodrigo Chávez, quien es parte de Costa Rica, y asimismo el mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader. De igual forma se suman a esta lista el presidente Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Narias Fura de Honduras, asimismo José Raúl Mulino, quien es el presidente de Panamá. Además, estará diciendo presente el día de mañana en esta cumbre bastante reducida que ha convocado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el señor Santiago Peña, quien es el presidente de Paraguay, y asimismo Christine Calgalo, quien es la presidenta de Trinidad y Tobago. Esas serán entonces las figuras políticas que estarán representando a las naciones de América el día de mañana en esta cumbre que se estará realizando en el Doral, Miami, los Estados Unidos. Y asimismo, el presidente Narias Fura firmó el convenio de retorno de Honduras al CIADI, con el cual se inicia el proceso de conciliación de conflictos relativos a las inversiones. Con la firma del presidente Narias Fura en el acuerdo de reintegro de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por sus siglas CIADI, se da el inicio del proceso para que el país vuelva nuevamente a este mecanismo, el cual es un indicador muy importante para los inversionistas extranjeros. De la percepción con relación a los inversionistas extranjeros que quieren venir a invertir capitales en el país. Esa es básicamente la mayor ventaja, en el sentido de que muchas veces capitales extranjeros que vienen a Honduras o no confían en el marco regulatorio o tienen sus dudas con relación a la aplicación del mismo. Y por eso cuando Honduras se incorpora al CIADI existe la percepción de que Honduras está dispuesto a acogerse a las normativas internacionales en materia de inversión. El hacerlo ante el CIADI otorga la ventaja que estamos hablando de árbitros que tienen especialización y mucha experiencia en este tipo de casos y que aplican un ordenamiento jurídico internacional. La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa asegura que es muy importante el retorno de Honduras al CIADI, ya que su salida provocó la caída en la inversión extranjera directa en los últimos años. Claro que sí fue tangible, todos podemos ver que nosotros en los datos estadísticos no crecemos en atracción de inversión extranjera. Lo que ha existido y se ha mostrado en algunos datos en algún momento como inversión extranjera es en realidad reinversión, pero no hemos atraído en sí una nueva inversión extranjera y nuestro país lo necesita, los hondureños lo necesitamos porque solo de esa forma vamos a tener los empleos que necesitamos.
El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales asegura que es necesario que el Estado garantice la seguridad jurídica y respete los procesos para evitar las demandas ante el CIADI. Claro que sí, cuando uno tiene controversia debe haber algún lugar donde se puedan referir. Y cuando es controversia entre estados o cuando están incorporadas terceras partes, pues tiene que ser un ente internacional. El más reconocido es el CIADI para temas comerciales. Hay otros que es para temas penales como la Corte Penal Internacional, etcétera. Entonces creo que es positivo para esto. Es importante tener una capacidad de llegar a acuerdos y de poder utilizar esos mecanismos, pero lo más importante es que todos cumplan los contratos en Honduras y que los contratos se hagan bien. Si los contratos se hacen bien y se hace una buena supervisión, no puede haber demandas ni puede haber problemas. El problema es que aquí, desde los procesos de licitación van mal hechos. Después de esta firma del convenio, este tiene que llegar al Congreso Nacional para su ratificación. Y una vez aprobado por el Poder Legislativo, Honduras se convertiría en la nación 166 en ser parte del CIADI. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Y a propósito, en un acto celebrado en la sede del Banco Mundial, el presidente Nasri Asfura firmó o reafirmó este compromiso del país con la seguridad jurídica, la institucionalidad y la atracción de inversión extranjera. Durante su intervención destacó que la incorporación o reincorporación al CIADI no es un acto protocolario, sino una decisión estratégica de Estado orientada a fortalecer la imagen internacional de Honduras y consolidar un entorno de negocios confiable. En un mundo donde la inversión compite por destinos seguros, los países que generan confianza son los que avanzan, y la confianza se constituye con Estado de Derecho, con seguridad jurídica y con respeto irrestricto a los compromisos asumidos, expresó el mandatario. Por otra parte, después de que ayer en Washington, justamente el presidente Asfura también firmó un acuerdo con la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos para avanzar en el estudio de factibilidad del ferrocarril interoceánico, un proyecto estratégico que conectará el Caribe con el Pacífico, y es una iniciativa liderada por la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico, CONFI, que permitirá fortalecer la infraestructura logística del país y mejorar la competitividad del comercio y además atraer nuevas inversiones para Honduras. Y se estaría además revelando esta evaluación de mejoras en el puerto de Cortés y también en el de San Lorenzo, así como el desarrollo de infraestructura ferroviaria que impulse el crecimiento económico y la generación de empleo. El exsecretario privado de la presidencia de gobierno de la exmandataria Xiomara Castro, Héctor Zelaya, se refirió justamente a través de sus cuentas sociales en X, para ser más específicos, asegurando lo siguiente: me alegra que haya continuado con la firma de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos para avanzar en los estudios y en el desarrollo del proyecto más importante de la historia de Honduras. El ferrocarril interoceánico fue pensado como un proyecto de país, una visión estratégica para convertir a Honduras en un corredor logístico entre el Caribe y el Pacífico. Existe además una iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional para establecer un marco institucional con reglas claras para atraer inversión y garantizar la continuidad a este proyecto más allá de los gobiernos. Los grandes proyectos deben trascender coyunturas políticas. Lo importante es que Honduras avance hasta hacerlo realidad. Enhorabuena, y con un emoji de aplausos, avalando así la decisión que ha tomado el presidente Nasri Asfura cuando se ha firmado ya este acuerdo con la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos para poder avanzar en los estudios de la construcción y así, o mejor dicho, evaluación para poder ver si es factible o no la construcción de este ferrocarril interoceánico. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Al volver, les comentamos que los sectores están lamentando que el sobreseimiento del estado de excepción haya llegado bastante tarde cuando la Corte Suprema de Justicia tomó esta decisión. La misma medida no debió prolongarse por tanto tiempo en Honduras.
Después de múltiples cuestionamientos, la Corte Suprema de Justicia tomó la determinación de sobreseer el estado de excepción que estuvo vigente en Honduras entre 2022 y 2026, con 13 votos a favor y 2 en contra, a pesar de no haber revisado algunos recursos de inconstitucionalidad contra la medida. Magistrados fueron de la posición que, siendo que el estado de excepción ya no se alargó más en el país y amparado en lo que establece el numeral 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 46, que dice que una de las causas de inadmisibilidad de los recursos de amparo es precisamente cuando ya han cesado de tener efecto la causa que se pretende subsanar, o sea, lo que ha sido reclamado. La resolución generó controversia y desde la Asociación para una Sociedad Más Justa calificaron la decisión como una maniobra, ya que nunca existió un pronunciamiento cuando el estado de excepción estaba siendo aplicado y surgieron muchos recursos para poder detener el mismo. Nuestra parte, desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, les podemos decir que el recurso de inconstitucionalidad presentado en febrero del año pasado sigue vigente, sigue en un proceso. Comentarles y darles como última actualización, acabamos de revisar nosotros el expediente y comentarles que el Ministerio Público ya respondió respecto a la solicitud o al dictamen que se solicita conforme a ley sobre estos recursos de inconstitucionalidad. Mientras tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también expresó su preocupación debido a que desde la implementación de la medida durante diciembre del 2022 se atendieron alrededor de 1,000 quejas contra los agentes del orden debido a múltiples allanamientos de morada, daños a la propiedad privada, torturas y malos tratos. Por ello recomendaron a las víctimas acudir a instancias internacionales de derechos humanos. Justamente una de las cuestiones que queríamos ver era cómo había resuelto la Corte para que el CONADE pudiera dirimir cuál era el alcance de las afectaciones. Sin embargo, de manera preliminar, lo que podemos ver es una afectación de que no existe una tutela efectiva de los derechos humanos en el país, aun y cuando el CONADE había denunciado con antelación ante cualquier espacio público que tenía sobre las violaciones de derechos humanos que ocurrían. Ya el estado de excepción ya no está, el estado de excepción estuvo operando de más de 3 años, entonces resulta inaudito que, por ejemplo, la justicia constitucional le diga a la ciudadanía, bueno, ya no está, cuando de manera oficiosa los jueces podrían haber conocido sobre el asunto. En el marco del estado de excepción, el CONADE atendió el 68% de las quejas en 7 departamentos del país, 194 en Francisco Morazán, 119 en Choluteca, 95 en Cortés, 85 en El Paraíso, 79 en Atlántida, 78 en Lloro y 73 en Valle. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Referente a este tema también se ha pronunciado la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Isabela Bustillo, a través de su cuenta en X, quien ha dicho, bueno, vamos a corregir porque en este caso no estaríamos presentando la fotografía de Isabela, quien es en este caso la persona que se refirió a la misma. La imagen que están viendo ustedes, pedimos una disculpa, es de Gaudí Bustillo. En este caso quien se refirió fue justamente la magistrada Isabela Bustillo, asegurando pues que destaca y acompaña además pues la preocupación expresada por el CONADE y el informe sobre la situación de los derechos humanos. Ella ha mencionado que en el que cuestiona la falta de ratificación por parte del Congreso Nacional de al menos 8 decretos relacionados, en este caso al estado de excepción, una medida que además no ha mostrado, asegura ella, los resultados que la justifiquen. El Poder Judicial, asegura ella, y los organismos de control debemos velar permanentemente porque no se restrinjan los derechos que han sido pues permanentes y además estos mismos que por supuesto, asegura ella, se deben respetar y deben ser en base a la Constitución. Por esa razón emití mi voto, asegura ella, favorable en ese sentido a las prácticas fuera del marco constitucional por parte del anterior Poder Ejecutivo. Esto es lo que dijo la magistrada Isabela Bustillo, quien es parte de la Corte Suprema de Justicia. Y pues ella mencionando en este caso del estado de excepción, cuando ya se refirió la Corte Suprema de Justicia de dar este sobreseimiento precisamente a esta medida que se mantuvo desde el año 2022,
hasta que terminó el gobierno de la presidenta o expresidenta Xiomara Castro. Vamos a cambiar completamente de información. Un juez de letras designado en la continuación de la audiencia inicial para los exfuncionarios de Sedesol realizó la evacuación de pruebas periciales admitidas al ente acusador del Estado, a las 12 acusados de 67 delitos del fraude que se les supone además responsables por haber participado en el manejo de más de 6 millones de lempiras asignados a Sedesol y que además no habrían sido entregadas como ayuda social. Tienen que ver con pericias financieras y 5 de esas que fueron admitidos tienen que ver con vaciados telefónicos. Le puedo hacer referencia que se ha hecho por parte de, en este caso, del perito acerca de los dictámenes de los chats que tenían los supuestos beneficiarios con la diputada Isis Cuellar, así como Ilse Baquedano, quien es la asistente de la congresista. Otro vaciado telefónico es acerca de conversación entre usuarios que aparentemente no recibieron el beneficio. Y luego de que el juez natural designado en el famoso caso precisamente de Chequesol y solicitara la comparecencia del expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo y el exdiputado Carlos Zelaya, los expertos en materia legal advierten que están obligados a hacerlo, de lo contrario entrarían en rebeldía generando mayor presión judicial para sus testimonios. Ahí no hay vuelta de hoja, ellos tienen que personarse y cumplir el mandato que le establece el ente jurisdiccional y de igual forma esa información que ellos puedan dar en el proceso, hoy pueden ser testigos, mañana pueden ser imputados si el juez determina y la misma fiscalía pueda determinar que hay una vinculación directa con este tipo de funcionarios en el cual ellos podrían pasar de ser testigos. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones declaró con lugares recurso también de apelación presentado por el Ministerio Público y ordenó que Gabriel Rubí, exdirector de Copeco, y otros acusados se enfrenten juicio por el delito de fraude en relación con compras de percoladoras durante la pandemia del 2019 o el 2020 con el COVID. Por este caso, además recibieron la medida de detención judicial Patricia Paz Jr., Alexander Benítez y Pedro Antonio Núñez, quienes están siendo acusados de la comisión del delito de fraude a título de cooperador necesario. También son acusados por los mismos delitos Gilberto Esteves Martínez, el ex jefe de compras de Copeco, y Cristian Elías Santelli, ex director administrativo financiero. Además, se acusa a Odalis Yasmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas. Según las investigaciones, el esquema de corrupción consistía en que algunos imputados simulaban ser funcionarios de Copeco con la finalidad de poder aparentar negociaciones ilícitas con una empresa distribuidora de productos. En ese sentido, denunció que Copeco, en confabulación con esas mismas empresas, sobrevaloraron esos mismos productos adquiriéndolos por un precio superior a los 12 millones de lempiras. Por otro lado, un juez designado otorgó también este viernes medidas distintas a la detención judicial a 3 personas involucradas en el caso de corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula. Los imputados son Steven Fajardo, quien es el yerno del edil Roberto Contreras, su tío Josué David Fajardo y José Antonio Juárez, acusados de la comisión de los delitos de fraude y lavado de activos. Las 3 personas se presentaron de forma voluntaria ante el juez y no deberán además salir del país, y también estarán presentándose periódicamente a los juzgados de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagua,
no podrán comunicarse entre ellos mismos y además otorgarán o no será otorgable una fianza hipotecaria y también estarán bajo el cuidado del abogado. La audiencia inicial fue programada para el miércoles 18 de marzo y seguirá posteriormente el jueves 19. Las investigaciones de los funcionarios municipales de San Pedro Sula y los exfuncionarios y además de los ciudadanos particulares se confabularon para el fraude a la alcaldía por un monto de 45.5 millones de lempiras. Y por otro lado, también la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional solicitó a los exfuncionarios y exservidores públicos portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales realizar la devolución de dichos documentos a la unidad de pasaportes a más tardar el 31 de marzo de este año. Se informó que la medida se fundamenta en el acuerdo 00-SG-2025 relativo al reglamento de pasaportes diplomáticos y oficiales. Igualmente se comunicó que se exceptúan de esta disposición a los ciudadanos con pasaporte diplomático vitalicio, conforme a lo que establece la ley, por supuesto. Es un informe o este pasaporte diplomático es un documento de viaje oficial emitido por todos los ministerios de relaciones a diplomáticos, altos funcionarios gubernamentales y sus familias para poder facilitar misiones oficiales en el extranjero. Acredita la representación oficial del Estado confiriendo privilegios, inmunidades y facilidades de tránsito internacional según el derecho internacional. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Bastante grandes, así que usted esté pendiente de la programación de BTV para que se pueda ganar esos premios por el 41 aniversario que se acerca de BTV. Y seguimos con las noticias. Los obreros, vea usted, se encuentran bastante decepcionados de la segunda reunión de negociación del ajuste del salario mínimo, ya que la contrapropuesta presentada por parte del sector privado está muy por debajo del índice de inflación, por lo que la misma es considerada como un insulto a la dignidad del trabajador. La ley del salario mínimo contempla en uno de sus artículos que la negociación del ajuste salarial debe partir del índice de inflación, entre otros indicadores económicos. Pero este día los empresarios presentaron una contrapropuesta que está muy alejada del 4.98% que cerró en el 2025. Deberíamos, en la teoría, de partir del índice de inflación hacia arriba. El problema es que la contrapropuesta que hizo el sector empleador está completamente alejado. Bueno, lo que su imaginación pueda crear ahí como porcentaje, a tal extremo que no tiene el valor correspondiente de la contrapropuesta para que nosotros pudiéramos hacer un análisis de la misma. En ese sentido, lo que le pedimos nosotros al sector empleador fue que volviéramos a la mesa de negociación más adelante y que nos traigan una propuesta razonable. Mire, nosotros aquí conversando y afuera una especulación de precios terrible. ¿Por qué? Porque no hay un control de precios en el mercado. El representante de la empresa privada ante la mesa de negociación del ajuste al salario mínimo asegura que están buscando una negociación que beneficie a los trabajadores y a las empresas. Seguimos en el proceso, es un proceso. Esta apenas es la segunda sesión, la primera fue únicamente el tema protocolario, juramentación, etcétera. Entonces vamos en el proceso, con calma, con tranquilidad, buscando resolverlo pronto en beneficio de los trabajadores, pero también de las empresas, de los que no tienen empleo, de los que tienen subempleo. Así que es parte de un proceso en el cual vamos a seguir avanzando. Por su parte, el secretario de la Central General de Trabajadores asegura que el ajuste del salario mínimo para este 2026 no debe de estar por debajo de los porcentajes negociados en el 2025. 5.5 la pequeña, que es por eso es el porcentaje más bajo, 6.5 la mediana y creo que 7.5 la empresa grande. Esa es la base para negociar, porque todo ha subido. De ahí para abajo eso es inaceptable.
definitivamente. El gobierno, quien es el mediador de la negociación, asegura que la contrapropuesta presentada por el sector privado será analizada por los obreros. A la fecha existen ya propuestas y contrapropuestas mismos que han de ser estudiadas a efecto de que en los próximos días logremos la concertación sobre la revisión de salario mínimo, fijándose como fecha para la continuidad de esta audiencia el día viernes 13 de marzo de 2026 a las 9 de la mañana. Extraoficialmente se maneja que los empresarios les ofrecieron a los obreros como ajuste al salario mínimo un 2%, porcentaje que violenta la ley del salario mínimo y podrían incurrir en un delito los empresarios por ofrecer menos de lo que manda la ley y los obreros por aceptarlo. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Bueno, esperamos que lleguen a una solución bastante favorable, sobre todo para toda la clase trabajadora, que por supuesto tanto lo necesita, y que la misma sea conforme al índice de inflación, que es lo que corresponde. Si hay un aumento que no es realmente equivalente al mismo, en nada estaremos avanzando. Las cosas cada vez van más caras, la canasta básica se ha disparado, el combustible ni digamos, la energía eléctrica, y el salario mínimo, si seguimos en lo mismo, difícilmente va a tener un desarrollo todo el país, porque de eso también, de los buenos salarios, depende el comercio y por supuesto que se potencie la economía en el país. Vamos a cambiar de tema. La diputada Iroshka Elbir propuso reducir el impuesto sobre ventas y pasar de un 15 al 12% gradualmente. Pero ¿qué opinan los economistas en la zona norte del país? Cintia López, con usted a esa hora. Buenas noches. Así, buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar, tal como lo apuntan, para hablar acerca de esta propuesta que presentó la diputada Iroshka Elbir. Me acompaña el economista Carlos Urbizo, aquí en la zona norte del país, reconocido, además empresario. Consultarle sobre esta propuesta, ¿cómo ve usted que podría beneficiar? Además que sería de forma paulatina. Excelente, ¿verdad? Aunque le voy a recordar que cuando yo estuve en aquella corta campaña por la candidatura del Partido Nacional, yo propuse bajarlo de 15 al 7%. Perdón, 2 puntos anuales, 13, 11, 9 y 7. El impuesto sobre venta es el peor impuesto que debe de existir, porque golpea más a la gente pobre de bajos ingresos que a los mayores ingresos. Y en Honduras ese impuesto representa como 45-50% de todos los ingresos y debe bajarse al 7%. ¿Cree usted que haya voluntad política dentro de los diputados para aprobar esta propuesta? Bueno, yo creo que si están bien orientados va a haber voluntad política. Si están mal orientados y solo piensan en términos de los ingresos del gobierno, pues de repente no van a aprobarlo al grado que yo digo, tal vez al grado que está diciendo doña Iroshka, de bajarlo de 15 paulatinamente hasta el 12, pero todavía el 12 sigue siendo excesivo. ¿Y cree qué impacto tendría esto en el bolsillo de los hondureños al bajarse este impuesto? Bueno, le daría más dinero en la bolsa, o mejor dicho, le quitaría menos, lo que quiere decir tener más disponibilidad, ¿verdad? Porque cada vez que compra una camisa, zapatos, gorras como la de él o cualquier otra cosa, ahí le clavan el 15% y no es suficiente de que únicamente estén exentos algunos productos, ¿verdad? Y yo creo que también eso tiene que cambiar, porque hay muchos servicios fundamentales que están siendo grabados con esa tasa. Y como le repito, es el peor impuesto que puede existir. Entonces debería aprobarse, el llamado sería a los diputados para que la aprueben. Como mínimo, ¿verdad? Debería de aprobarse eso, y con 2 puntos inicialmente. Y esos argumentos que dicen que el gobierno va a tener menos dinero, vale más, porque entre más dinero tiene el gobierno, menos dinero tenemos nosotros. Y cuando el gobierno tenga un poco menos, entonces se va a ver obligado a ser mucho más eficiente. Muchísimas gracias al licenciado Carlos Urbizo, economista y empresario aquí en la zona norte del país. Escuchaba usted su criterio en torno a la propuesta que ha hecho la diputada Iroshka Elbir de bajar el impuesto sobre la venta del 15 al 12%. El informe hasta ahora. Vuelvo con ustedes al set principal. Hasta aquí con las informaciones. Gracias por habernos acompañado hoy. Durante esta semana será hasta el día lunes. Que tengan ustedes un feliz descanso y un feliz fin de semana. Buenas noches.